para poder ser luz, para poder ser sal, para poder llevar ese evangelio a otras personas, para orar por el enfermo, si que sean sanados, para que la gente lo conozca en Cristo Dios, siga esforzándonos de eso, Señor, siga transformándonos, siga equipándonos, mi Padre Santo. Necesitamos, Señor, de su ayuda y de su amor, bendito Dios, para que no vivamos para este tiempo, sino que vivamos, mi Padre Santo, hasta la eternidad, Señor, y que le estemos dando toda la gloria y toda la honra a usted por medio de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que la palabra de hoy, Señor, aquí esté diciendo, nos esté ayudando, Señor, que salgamos transformados. Gracias, Dios, por favor. Gracias, Dios, por su misericordia. Bendito sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Pues quiero comenzar este mensaje con una reflexión y después abrimos la Biblia y empezamos a leer la palabra de Dios. Porque quiero hablar con esta introducción, pues, de lo que somos, de la humanidad. Y es que como humanidad, la verdad es que hemos tenido pues, muchos logros, ¿no? Imagínate a los seres humanos pues volando, yendo y llegando a la luna, encontrando medicina para pues, distintas enfermedades, y entonces lo único que se necesita uno pues es tomarte la pastilla o seguir el tratamiento, y entonces de algún modo la humanidad ha estado superando obstáculos y cada vez a lo largo de la historia, digamos que ha ido evolucionando en muchos aspectos, ¿no? Digo, simplemente con la tecnología, los teléfonos celulares. Cuando yo nací no había teléfono celular o yo no sé si había unos en el carro con un maletín, esos nunca los vi, pero como que en las películas del santo salían eso, pues no sé si eran reales o nomás era la imaginación de ellos. Pero hoy en día, ¿quién no tiene celular? La hermana principal de los celulares. Pero la mayoría tenemos celular, y entonces yo me acuerdo inclusive que en aquel entonces había unas teles grises, larguitas, con una pantalla en blanco y negro y que además era radio, ¿no? Entonces tener una tele de esas, órale, ¿no? No, ahorita traemos no la tele, sino un chorro de cosas, ¿no? En el teléfono. O sea, el ser humano ha avanzado en un chorro de cosas y le ha dado respuesta a un chorro de cosas también. Que si le falta la pierna a una persona, ya le pusieron ahí una pierna ya no de palo como esos los capitanes, ¿no? Sino ya una cosa de aluminio. Bueno, no sé, la verdad desconozco, pero si se pone el pantalón ya ni se le nota que anda con esa carencia, ¿no? O sea, un chorro de cosas se ha avanzado la ciencia y le ha dado respuesta, pero a lo que no le ha podido dar respuesta a la humanidad por sí misma es al pecado. Es decir, si una persona se presenta enferma, le dicen, pues tomate esta medicina y solución. Es más, si una persona se presenta aburrida, le dicen, no, pues contrata el Netflix o el Disney y ya se te quita el aburrimiento. Si una persona se siente deprimida, igual, ve al grupo de ayuda y que no sé qué, y los optimistas. Es decir, a todas las situaciones que el ser humano se ha enfrentado, le ha podido dar respuesta excepto al pecado. ¿Pero por qué digo esto? Porque nadie se puede presentar y decir, yo tenía pecado y ahora ya no, si Dios no está involucrado ahí en esa situación. No hay forma que el ser humano le dé una solución, una respuesta al problema del pecado si no está Dios allí. Porque la pregunta es, las personas, los seres humanos, ¿podemos vivir en este mundo sin Dios? Y bueno, habrá personas que dirán sí y otras dirán no. Y las personas que dicen sí, pues me los imagino sin enfermedades, sin tristezas, contentos, pues, a lo mejor con un buen trabajo, y por eso se atreven a decir, no necesito a Dios. Pues cuando estoy aburrido, le prendo a la tele o me voy y de paseo. Pues si tengo enfermedad, pues voy al médico, y si ese médico no puede, me voy a un hospital más pues más especializado, más de renombre, o no sé. Y si siento extraño a mis parientes, pues me voy y viajo y estoy con ellos. O sea, como que le dan solución a todas las cosas. Pero a lo que no le puede dar solución ninguna persona es el pecado.
No puedes dejar el pecado, no puedes presentarte delante de nadie, ya deja tú delante de Dios y decir, yo no he pecado. Y entonces el problema del pecado en la vida del ser humano solo puede tener solución con Jesucristo. Amén. No hay otra manera de que las cadenas del pecado sean rotas, de que experimentemos una libertad, si no es por medio de Jesucristo. Y ahí es en donde la respuesta, ¿podemos vivir en esta vida, este mundo, sin Dios? Bueno, pues si tienes una aspiración, a lo mejor no. Si aspiras simplemente a ser feliz, a lo mejor sí podrías vivir sin Dios. Digo, hay gente que se siente feliz echando a pelear perros. Y hace apuestas y gana apuestas y siente la emoción y siente la adrenalina, que si sí, que si no. O en las carreras de caballos, ¿no? O apostándole al fútbol, o estas páginas, digo, estos lugares de los casinos, donde la gente va y se divierte y siente felicidad, y aunque pierde o gana dinero, no importa, se la pasó bien porque se emborrachó, porque estuvo riéndose, porque arriesgó, porque ganó, perdió, no lo sé, pero la pasó bien, pues. Y ahí no estuvo Dios en ningún momento del tiempo que estuvo allí. Pero ¿y el pecado? Es decir, ¿y ese problema cómo lo vas a solucionar? Si tú pretendes solucionar el problema del pecado sin Dios, no lo vas a lograr. Si pudiéramos darle solución al problema del pecado por nuestras propias fuerzas, o nuestra propia inteligencia, o nuestra propia tecnología, o nuestros propios logros, ¿qué sentido tendría Jesucristo en la cruz? Dios, que es más inteligente, hubiera dicho, échenle ganas, esfuércense, hagan esto, hagan lo otro, y sálvense, o arrepiéntense, o no sé, pues, no, otro medio habría. Sin embargo, Dios mismo sabe que somos incapaces de lograr una salvación, pero ¿salvación de qué? Es decir, una libertad del pecado por nuestros propios medios, y entonces es que Él planea una salvación hacia nosotros, y es cuando entra Jesucristo a este. Jesucristo llega a este mundo, muere en la cruz para que nuestros pecados pudieran ser limpiados y podamos tener comunión con nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias ahora sí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y quiero que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo nos revela, porque tú dirás, hermano, ¿por qué estás predicando ese mensaje? Ese mensaje que no es como para un evangelismo. Nosotros ya sabemos que vino Jesús, nosotros ya sabemos que el perdón de nuestros pecados solamente es por Él. ¿Por qué lo hablas acá? Porque hay pecado, hermano, que se esconde y lo minimizamos, o lo justificamos, o lo ignoramos, y entonces no atendemos ese problema. Vamos a leer Juan 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Solo es por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas que podemos ser verdaderamente libres. Y antes de esa libertad, lo que hay es una esclavitud. ¿Una esclavitud de qué? Pues del pecado. Entonces, voltea a ver tu vida. Mira si tú realmente estás muerto para el pecado y vivo para Dios. Y sea honesto contigo. A ver, pensemos en algo muerto, no sé, en un perro muerto. Piensa en un perro que está ahí tirado. Si tú le ofreces comida, ¿te la va a comer? Si le gritas para que venga, ¿va a venir?
O sea, a cualquier estímulo que tú le hagas, ¿cómo va a reaccionar ese perro muerto? No va a reaccionar, porque está muerto. No importa cuántas cosquillas le hagas, no se va a reír, no importa qué manjares le ofrezcas, no se los va a comer, no importa que le hagas, no va a reaccionar, está muerto. Entonces, a ver, hermano, ve tu vida. ¿Bajo qué circunstancias eres tentado y reaccionas al pecado? Digo, nosotros evitamos el pecado y cuando vemos que hay pecado allí, nos volteamos hacia otro lado porque somos tentados y hay una concupiscencia en nuestro corazón y nuestra carne, dice la Biblia que la carne es débil. El espíritu tiene la intención de obedecer a Dios y de vivir para Dios, pero la carne, hermano, no se puede matar un día y al día siguiente pensar que sigue muerta. La carne todo el tiempo va a estar queriendo pelear la causa para acercarnos de vuelta al pecado. Y entonces no reaccionamos como muertos al pecado, sino reaccionamos como moribundos o como vivos, depende de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que tiene que suceder? Que nuestro Señor Jesucristo nos libere. Porque cuando somos libres de esa esclavitud del pecado, cuando venga esa tentación, aunque la carne se esté sangoloteando y revoloteando y queriéndonos llevar hacia esa situación, el Espíritu Santo que nos gobierna, la libertad que nos ha dado, no nos permite otra vez caer en esa situación de pecado. Porque la obra de Dios se ha hecho en nuestras vidas. Amén. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tan atractivo es el pecado para nosotros? ¿Qué tan vivos estamos para el pecado? Porque además la Escritura dice, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Porque antes nuestra condición era al revés. Vivos para el pecado, pero muertos para Dios. Porque, ¿te acuerdas cuando te hablaban de Dios antes de experimentarlo? ¿Qué decías? Eso no es para mí. Será para otro tiempo. A mí no me funciona. Están re locos, creen en historias, en fantasía, no se dan cuenta que es una mitología o cosas así. Digo, yo no sé cómo reaccionaste tú ante el Evangelio, pero yo llegué a pensar que Dios no existía y que eso, pues, quién sabe qué locura era. Y he oído testimonios de hermanos en la iglesia que dicen, esa gente estaba loco o estaba loca, yo no sé de qué hablan, por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Pero por qué? Porque estábamos muertos para Dios. Llegaba Dios y nos estimulaba y nos amaba y nos bendecía y despertábamos ese día y disfrutábamos de sus maravillas porque la luz del sol seguía sobre nosotros y la vida seguía estando en nosotros y podíamos disfrutar de la comida y podríamos disfrutar del amor de nuestros padres y de nuestros hijos y podríamos disfrutar de las bendiciones de Dios, pero no respondíamos a Dios. Se lo atribuíamos a cualquier otra situación, pero no a Dios. Decíamos, era el esfuerzo de mi trabajo, era porque me porté bien, era cualquier cosa, pero no le dábamos gloria a Dios, muertos para Dios, esclavizados al pecado, sin darnos cuenta y no reaccionábamos a nuestro Señor. Pero cuando nuestro Dios rompe las cadenas y nos quita esa esclavitud, nos abre los ojos, la idea es que ahora, así como estábamos muertos para Dios, ahora debemos estar muertos, pero para el pecado. Llega, nos satura, nos invade, y nosotros no tendríamos que estar reaccionando, que las manos nos sudan diciendo, ay, es que esa es la tentación, es que ¿qué voy a hacer? Y que no. Sí, sé que eso es pecado, sí, yo sé que en algún momento caí en esa situación, pero hoy no. Hoy estoy firme y estoy fuerte para mi Señor, porque dice ahí, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué tan libre está tu vida? Y analízala con honestidad. ¿Qué tan muerto estás al pecado? ¿Qué tanto la obra de nuestro Señor Jesucristo se ha logrado en tu vida? ¿Qué tanta le has dado respuesta en tu vida a la situación de pecado?
La humanidad, te repito, le ha dado respuesta a un chorro de cosas. Por medio de la inteligencia, de la tecnología, de la ciencia, etcétera, le ha dado respuesta a todo lo que se nos ha imaginado. Pero al pecado no se le puede dar respuesta si no es Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo en nuestras vidas. Y entre más nos damos cuenta de quiénes somos y quién es Dios, más necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. No es que al principio lo necesitamos mucho porque somos muy pecadores y después lo necesitamos poco porque somos poco pecadores. No, no, no. Al principio lo necesitamos mucho porque nos damos cuenta que somos muy pecadores y después nos damos cuenta que lo necesitamos todavía más porque nuestra vida no solamente es dejar el pecado, sino ahora es santificarnos y vivir para Dios, y no podemos vivir para Dios sin Dios. Porque cuando Dios nos da la libertad, si el Hijo es libertad, estaréis verdaderamente libres. ¿Qué hacemos entonces con esa libertad? Esa libertad es para vivir y para servir a nuestro Señor. En el libro de Romanos, en el versículo 16, Romanos 6, no había hecho captura. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Dice, ¿no te das cuenta que tú vas a ser esclavo del pecado para muerte, o de la obediencia a nuestro Señor para justicia? ¿No te has dado cuenta que nosotros somos los que le entregamos nuestra voluntad a Dios, o le entregamos nuestra voluntad al pecado? No es otra situación, sino que nosotros somos quienes nos entregamos en esclavitud al pecado o en esclavitud a Dios. Es decir, quien domina nuestras vidas es el pecado, o quien domina nuestras vidas es Dios. Pero es que Dios es un buen amo, y Dios nos cuida y nos protege, y después no nos trata como sus siervos, sino nos trata como sus hijos, y como sus hijos, hermanos de Jesucristo, coherederos de Dios. O esclavos del pecado, totalmente destruidos, totalmente desamparados, totalmente al servicio de la muerte. Solo hay dos lugares, dos destinos para nuestra existencia: o esclavos de Dios o esclavos del pecado. Pero Dios es buen amo, y el pecado no es buen amo. No es buen amo. No hay mucho que explicar, como si estuviéramos ajenos, pero voltea a ver al mundo sin Dios. El mundo sin Dios es como el diablo ha estado destruyendo. Ese es nuestro problema en la tierra. La gente que es ecologista piensa que el problema es, pues, la contaminación, y hace esfuerzos para que no se contamine, y te dice, ya no uses vasos de unicel, y recicla y separa la basura y todo. O sea, está bien toda esa situación, pero el problema real no es la contaminación es la consecuencia del pecado de la gente, de su egoísmo y de su hambre de poder y de un chorro de cosas. Los políticos creen que el problema está pues ahí en el gobierno, y que la corrupción y que no sé qué, y inclusive hay gente que busca ser político para llegar a poder robar. O sea, esa es su meta desde antes de ser electos, ¿no? Quiero ser político para ahora sí poder agarrar y no sé qué. O como el presidente dice que él no está para robar, sino está para servirle a la gente, pero el problema tampoco se lo soluciona desde la política. Porque el problema no está allí, el problema está en el corazón de la gente, en el pecado. Bueno, hay gente que va al psicólogo porque piensa que el problema está en la mente. Porque la palabra psicólogo es de sí, de mente, de logos de conocimiento. Estudian la mente y quieren resolver el problema atacando a la mente, pero no le atinan, porque el problema no está en la mente, el problema está en el corazón.
Cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, alberga en nuestro corazón, limpia todo el pecado que está allí, rompe las cadenas y dice su palabra que entonces somos verdaderamente libres. ¿Pero por qué habla de un verdaderamente? Porque hay una libertad falsa. Y esta libertad falsa son todos los intentos que la humanidad hace de acercarse a Dios sin Dios. O todos los intentos que hace la humanidad de vivir bien sin Dios. Y hay gente que piensa que la solución es un mejor trabajo, un mejor gobierno, una mejor familia, una mejor casa, una mejor zapatos, o no sé. Y empieza a buscar las soluciones en muchos lados. Una mejor salud, una mejor alimentación. O sea, todo eso está bien, pero eso no es el problema de raíz. El problema de raíz es el pecado al cual seguimos reaccionando. Dios nos hace libres, verdaderamente libres, no a medias libres. Seguramente lo has experimentado. Te compras algo nuevo y ¿cómo te sientes de que tienes eso nuevo? ¿Enojado? No. ¿Cómo se siente de tener algo nuevo? Bien. Mis tenis nuevos, o mi cuaderno nuevo, o inclusive mi pluma nueva, o el juguete nuevo. Cuando tienes algo nuevo se siente bien. Pero ¿cuánto tiempo dura ese bien? Un poquito. ¿Un año? ¿Mis tenis nuevos de hace un año? No, ¿verdad? Esos ya no son los tenis nuevos de hace un año, ¿verdad? ¿Mi camisa nueva de hace medio año? No. O sea, son parches mal puestos que intentamos poner en nuestras vidas, que intentamos ser libres, pero no es la verdad. La única manera es por medio de Jesucristo. De ahí nuestra urgencia de profundizar nuestra relación con Dios. Con Dios, hermano. Porque es el Hijo que nos va a hacer verdaderamente libres. Quien va a atacar el problema de verdad. No por encimita, sino de verdad. Nuestro problema está allí en haberle dado la espalda a Dios. Desde el inicio, Adán y Eva, ese fue el problema de desobedecer a Dios, de no respetar sus reglas, de que no tuvieran temor en su corazón de Dios. Pero el problema sí ha seguido creciendo y heredando generación tras generación hasta nuestros días. Y entonces ahora estamos hablando no de Adán y Eva, sino de ti y de mí. ¿Qué estamos haciendo respecto del pecado? ¿Reaccionamos al pecado o estamos muertos al pecado? ¿Hemos sido verdaderamente libres? ¿Hemos sido verdaderamente rescatados? ¿O cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios? ¿Esclavo de quién? Romanos 6, pero ahora el 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos caminos. El camino del pecado es la muerte. El camino de nuestro Señor Jesucristo, dice, es vida eterna. Sí. ¿Cómo te imaginas a alguien con vida eterna en él? ¿Cómo es alguien que tiene vida eterna? Descríbemelo. ¿Con angustias? ¿Desesperado? ¿Preocupado? Entonces, ¿cómo es alguien que tiene vida eterna? ¿Con gozo? ¿Con paz? ¿Qué más? O sea, que no le interesa lo que está sucediendo en este tiempo, sino que lo que le interesa es lo que va a pasar en la eternidad y lo que ya está pasando en la eternidad, ¿no? ¿Tenemos eternidad en nuestras vidas? ¿Tenemos esa libertad? ¿Hemos sido verdaderamente libres? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Tenemos ese regalo en nosotros? Porque decimos que sí, pero ¿y cómo lo experimentamos? ¿Cómo lo damos a conocer?
Porque cuando llega angustia a nuestras vidas, lo que estamos haciendo es dudar de esa libertad de Él. Porque cómo vivimos, cómo reaccionamos ante los problemas que vienen delante de nosotros. Porque dice la Escritura, sé vivir, he aprendido a tener contentamiento en escasez y en abundancia también. Porque no depende el contentamiento de que si tenemos mucho o si tenemos poco, porque nuestro contentamiento viene de Dios. Porque nuestra vida está en Cristo Jesús. Porque ahorita estamos de paso y porque nuestra vida no es acá. Porque estamos aspirando a una eternidad, a una nueva vida allá en Cristo Jesús, porque hemos sido verdaderamente libres. Porque decimos que somos salvos, pero a veces vivimos como si no fuéramos salvos. Porque decimos que creemos en Dios, pero muchas veces reaccionamos como si no tuviéramos fe en Jesucristo. Porque seguimos reaccionando al pecado. Y porque seguimos pidiendo fortaleza para no pecar. Pero ¿por qué pedimos fortaleza para no pecar? Pues no eres verdaderamente libre. Jesucristo no te salvó. No rompió esas cadenas. No te sacó de la esclavitud. ¿O cómo está el asunto? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos esa palabra de Dios? Romanos 6, pero arriba el 22 dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es el fruto entonces de vivir la salvación? La santificación. Cada día de nuestras vidas tendría que dar el fruto de la santificación. ¿Qué es eso de santificación? Santificación es que te vas apartando del pecado para dedicarte a Dios. Y entonces hay una manera santa de hablar y hay una manera no santa de hablar. Hay una manera santa de despertarte y darle gracias a Dios por ese día. Y hay otra manera a prisas de que ya se te hace tarde para ir al trabajo. Hay una manera santa de darle gracias a Dios por la comida que vas a comer. Y hay otra manera que no te importa de dónde vino, porque justo te ganaste ese dinero y con tu dinero fuiste y compraste la comida y con todo derecho te la estás comiendo. O le das gracias a Dios porque dependes de Él. Si tú y yo tenemos eternidad en nuestras vidas, no podemos separarnos de Dios ni un momento. Y la santificación, estamos leyendo, es el fruto de haber experimentado la salvación, es decir, el fruto de haber experimentado a Jesucristo en nuestras vidas. Si la obra de Jesucristo es real sobre nosotros, si Jesucristo vino a este mundo a salvarnos, y tú y yo lo hemos experimentado, si somos verdaderamente libres, si ahora somos esclavos de Dios, entonces nuestras vidas se santifican todo el tiempo. No nada más los domingos, o no nada más los miércoles, o no un día sí, un día no. No depende de nuestros sentimientos, no depende de nuestras emociones, no depende de nuestra economía, no depende de nada, sino simplemente depende de que Dios rompió esas cadenas y de que nos dio vida eterna. De eso es de lo que depende. Si tus cadenas están rotas, si tú tienes la libertad, si has experimentado a Jesucristo, entonces te santificas. De eso es de lo que depende. No del dinero. No del miedo, no de la angustia, no de la crisis, no de tu casa, no del trabajo, no del clima, no de la enfermedad. De nada depende sino de Dios. Esteban, cuando iba a ser apedreado, ¿te acuerdas? Dice la Escritura que su rostro era como rostro de ¿qué? De un ángel. Y que cuando él voltea a ver al cielo, que vio el cielo abierto, estaba totalmente santificado para Dios. ¿Y qué fue lo que pasó en ese momento con su vida? Se murió. Se murió. Ya no fue de paseo, ya no tuvo cuenta en el banco, su salud pues, se acabó, ya no tenía vida.
¿Qué pasó con él? Fue hablando de la palabra éxito. ¿Tuvo éxito o no tuvo éxito? ¿Bajo qué lupa lo vamos a ver? Porque habrá quien diga, pues no, no tuvo éxito porque ni se casó ni tuvo hijos. ¿Cómo decían? Escribe un libro, ten un hijo y planta un árbol, ¿no? De todo eso no hizo nada. Nomás se murió ese día ahí. Pero es exitoso a nuestros ojos, a la luz de la palabra de Dios, porque se alcanzó la eternidad. Porque esa es nuestra meta. ¿Cuál es tu meta? ¿De cómo estás usando tu libertad? ¿Cómo está siendo la obra de Jesucristo en tu vida? ¡Feliz Navidad! Ajá. ¿Cómo? ¿Qué es eso para ti? ¿Feliz por qué? ¿A quién festejamos? ¿Por qué festejamos? Jesucristo nació y es lo que festejamos, respondemos como cristianos. Ok, Jesucristo nació y lo festejamos. ¿Y cuál es la consecuencia de ese nacimiento en tu vida? Porque si seguimos vivos para el pecado, no hemos experimentado y no hemos realizado la salvación en nosotros. ¿Y cuál feliz Navidad? Feliz Navidad es que te salvo y que le digas al otro, estás salvo conmigo, feliz Navidad. Ahora sí, estamos contentos tú y yo, porque Jesucristo ha nacido en nuestras vidas y porque queremos que nazca en la vida de los demás. Por eso nos estamos moviendo y esa es nuestra meta y ese es el éxito que buscamos. Se habla, por ejemplo, por ahí de libertad financiera. Que el objetivo tendría que ser una libertad financiera, que pudiéramos tener tiempo para hacer lo que queramos porque tenemos mucho dinero. Digo, pues no es que yo no quisiera eso, pero lo que más necesitamos es libertad del pecado, no la libertad financiera. Digo, está bien la libertad financiera, no digo que no, pero antes que buscar esa libertad, necesitamos buscar la libertad acerca del pecado sobre nuestras vidas. Si Jesucristo nos ha liberado, de verdad, verdaderamente libres. Si nosotros estamos viviendo esa salvación y si entonces nuestras vidas se están santificando. Si crecemos espiritualmente todos los días. La vida natural, nuestra vida de nuestro cuerpo, pues al principio va creciendo, pero llega a un clímax. No sé si a los 24 años, me parece que 30, no, la verdad no sé, llegas a un máximo de tu desarrollo físico y de ahí empieza pues una degradación, ¿no? Nos volvemos viejitos y no sé qué, y hasta bajas de estatura y los huesos y se deteriora el asunto, ¿no? Espiritualmente, eso no tendría que pasar. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nacemos espiritualmente un día y como nos vamos santificando, vamos creciendo y como nos seguimos santificando, seguimos creciendo y no dice que llegamos a un punto máximo de santificación y luego para abajo, no habla de eso. Habla de que todos los días que estamos viviendo nuestra salvación, vamos en aumento y en aumento y en aumento y en aumento y en aumento. Hasta que el Señor nos llame a cuentas. Así es como tendríamos que estar viviendo la salvación, santificándonos cada día un poquito o un muchote o lo que sea, pero mayor espiritualmente hablando, con nuestra necesidad de Dios todavía mayor. No es que antes orábamos mucho y ahora oramos poco porque ya oramos demasiado. No, al revés. Si antes orábamos mucho, ahora tenemos que orar todavía más porque incrementamos más a Dios. Y nos damos cuenta de nuestra necesidad de Dios. Si antes orábamos, leíamos poquito, ahora tendríamos que leer más. Y no conformarnos con leer las citas del domingo o con leer el libro del mes, inclusive, sino que tú tendrías que ver tu necesidad, tu urgencia de llenarte de la palabra de Dios, de que tu espíritu tiene que ser alimentado. Si nuestro cuerpo que va en crecimiento y se deteriora, necesita ser alimentado. O sea, que va primero para arriba y luego para abajo, pues necesita ser alimentado. Si nuestro espíritu, que el plan es que vaya para arriba siempre, ¿no tendría que también que ser alimentado diario? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Una? ¿O diario ayunas? ¿Cuántas veces lees la palabra de Dios al día?
Una o ninguna. O estás en ayuno espiritual. De ahí no hay ayunos. No hay ayuno espiritual. Nos santificamos. Nos apartamos del pecado. Apágale a la tele, apágale a YouTube. Ya no pagues el Netflix. Que se cierre la cuenta. Y empieza a dedicar ese tiempo a Dios. Conozco una persona cristiana allá en el trabajo que Dios le habló y que le dijo, no vas a poder ver ni un solo video de YouTube. Me dio testimonio. Le digo, órale, pues qué buena onda. Y al día siguiente, bueno, no al día siguiente, tiempo después me dice, ahora estoy leyendo libros cristianos porque tengo un chorro de tiempo y no sé ni qué hacer con el tiempo. Porque todo el tiempo de los videos, pues Dios me dijo, ya no puedes ver YouTube. Pues ya no lo veo y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a agarrar libros cristianos y se puso a leer libros cristianos. Gloria a Dios. ¿No tendríamos que trabajar nosotros igual? Apagarle al pecado porque nos estamos santificando. Y entonces dices, ¿y ahora qué voy a hacer en el tiempo que me dedicaba a pecar? Pues darle vivir a Dios. Echarle una llamada a los invitados, ver que mi hermano no llegó, ¿qué pasó? ¿Por qué no está acá? Preocuparnos por ellos, amarlos. Por ejemplo, ¿no? ¿Identificas ahorita a alguien que no haya venido? Sí. ¿Y te preocupó? Sí. ¿Lo vas a llamar? Dios nos está diciendo que nos santifiquemos. Santificarnos es que nos dediquemos a las cosas de Dios. Que te preocupes por las cosas que a Dios le preocupan. O no vino y no pasa nada, pues total. ¿Cuál es su bronca? Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 24. Primera de Pedro 2, 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados, estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados y en su cuerpo sobre el madero, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Dios. Dios ha provisto de todo lo que nos hace falta para que vivamos muertos al pecado, santificados para Dios, para su justicia. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. 25 dice, porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. No nos falta nada. Tenemos acceso a la salvación. Tenemos acceso a la santificación. Tenemos acceso a la bendición de nuestro Señor. Lo que se nos ha encargado no es imposible. Lo que se nos ha encargado está a nuestro alcance. Dios nos quiere dar esa vida de santificación. Muertos al pecado. No le vamos a poder dar respuesta al pecado si no lo hacemos con Dios. No nos vamos a poder santificar alejados de Dios. No vamos a lograr ninguna de estas cosas si tú no te acercas cada vez más a Dios. Que cada vez Navidad sea más real en tu vida. ¿Qué era Navidad cuando éramos niños? Regalos y piñata, ¿no? Y ya. El arbolito, los romeritos y el arbolito de Navidad. Eso era Navidad para mí. Un arbolito, unos regalos, y la piñata, jugar con los primos. Y se sentía muy padre y ya. Pero eso es tan chiquito. Eso es tan superficial, eso es tan de mentiritas. Porque Navidad de verdad es que nos santifiquemos. Que conozcamos a Dios de verdad. Que cuando festejemos que Jesucristo nació, tenga toda la intención de que somos salvos y que necesitamos estar experimentando a Dios cada vez más y que otra gente lo necesita conocer y entonces enardece nuestro espíritu porque hay gente que no lo conoce y que Navidad le sigue siendo un arbolito de Navidad nada más.
Nosotros que hemos experimentado a Dios, nos tendría que urgir que otros lo conozcan porque nos santificamos. ¿O qué hacemos? Y estas fechas de Navidad, pues es más fácil hablar del Evangelio porque todo el mundo está contento por la Navidad. Y entonces, pues aprovechemos del tiempo. Compartamos nuestra fe. Expliquémosle a la gente las cosas. La película del Grinch, no sé si lo ubican. Hasta el Grinch se da cuenta que Navidad no son los regalos. Y que tú y yo estemos viviendo abajo de esa fe. Hermano, levantemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y santifiquémonos. Santifiquémonos para nuestro Dios. Primera de Pedro 1, 23 ahora. Además hay que hermano. Déjame ver si te Era una escritura que decía que éramos renacidos. Gracias. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Gracias, hermanos, que me ayudan. Dice, siendo renacidos, un nuevo nacimiento. Ya no como nacimos al inicio, sino ahora de manera incorruptible. Jesucristo hace lo necesario para que tú y yo tengamos un nuevo inicio, renacidos, otra oportunidad. Y ya no con corrupción, sino ahora con vida. Y esa vida para santificarnos, dice la palabra de Dios, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y Dios no cambia, y Dios sigue fiel, y Dios sigue firme, y nuestra salvación está ahí, en Cristo Jesús, para nosotros y para todos los que han de creer por medio de nuestro testimonio. Esa es nuestra nueva vida en Cristo Jesús, que nuestra mente esté totalmente ocupada en las cosas de nuestro Señor. Cuando leíamos esa escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se da por añadidura, como que yo me quedaba con el y todo lo demás se dará por añadidura, ¿no? Y le decía a Dios, pues sí, yo sí quiero y todo lo demás que se dé por añadidura, pero empieza diciendo que busquemos primeramente el reino de Dios, ¿ok? ¿Qué significa eso? No, pues que nomás vaya a la iglesia. No, es que la palabra de Dios sea viva en mí, que yo le crea a Dios y actúe en consecuencia de la palabra de Dios. Cuando se habla de temor a Jehová, se habla de respeto a Dios, se habla de obediencia a Dios, y hay un chorro de bienaventuranzas con respecto del temor a Jehová, pero el temor de Jehová sobre nuestras vidas, no lo sé, tendríamos que estar analizándonos, porque si reaccionamos al pecado, es que no hay temor de Dios sobre nosotros. Si seguimos vivos para el pecado, pero dice que tendríamos que estar muertos al pecado, pero vivos para Dios, santificados. Y si hoy sigues vivo para el pecado, mañana eres menos vivo o estás muerto desde ya. O sea, no puedes conformarte para seguir en esa condición. Tendrías que anhelar morir completamente al pecado. Y que las cosas que nos son concupiscencia, se las entreguemos a Dios en oración y decirle, Señor, pues así estoy. Así me ha tratado el mundo, así he permitido que entre el pecado en mi vida, así me ha ensuciado mi corazón, así me ha roto, así me ha robado el pecado. Pero hoy quiero que suceda algo diferente en mí. Hoy quiero que mi vida cambie. Hoy me quiero empezar a santificar, Señor. Hoy ya no quiero seguir viviendo igual, ya no quiero quedarme chiquito espiritual. Quiero nacer y crecer y alcanzar las metas que tú tienes planeadas para mí. Quiero amar a la iglesia, quiero amar a mis hermanos, quiero amar a la gente para que se salve.
Y el Espíritu Santo se va a estar moviendo de manera diferente en cada uno de nosotros y se van a armar los grupos de intercesión con poder y se van a armar el grupo de teatro con poder y se van a armar los grupos de alabanza, los nuevos también con poder y se van a armar nuevos grupos de casa y cuando vengan los avivamientos vamos a poder responder y la iglesia va a explotar para extender el reino de los cielos en nuevos corazones. Hermano, esa es la meta a la que Dios nos está llamando, a santificarnos, a vivir para Dios. Que no dependamos de este mundo, sino que dependamos de Dios. Que nuestra felicidad venga de nuestro Señor, nuestra paz también, nuestro gozo también, nuestras fuerzas renovadas vengan de Cristo. Nuestro todo, nuestro todo. Si no, entonces, ¿cómo vivimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vivimos su obra en este mundo? ¿Qué tan ajeno te es la palabra santificado? Cuando el Señor Jesucristo les enseña a orar, ¿no? Y la parte donde dice santificado sea tu nombre. ¿Quién lo va a santificar? Nosotros. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Con nuestras vidas, con nuestro testimonio, con nuestro hablar, con nuestras decisiones, con lo que somos. ¿O que lo santifiquen quién? ¿Los árboles o las piedras? Nosotros tenemos que darle ese lugar a nuestro Dios. Santifiquemos. Vamos a ponernos de pie. Y damos un